Buenas tardes, señoras y señores, consejeros y consejeras. Inauguramos hoy un ciclo bajo el denominador común de encuentros con el futuro que ha organizado el Consejo Social de la Universidad de La Laguna para llevar a cabo hasta el mes de junio una serie de encuentros de prospectiva, de análisis, de exposición de las investigaciones científicas que conocemos, de las especulaciones que se han podido hacer desde el conocimiento científico también sobre el futuro y el futuro después de la pandemia, y además sobre distintos problemas que siempre hemos estado enfrentando aquí en Canarias, sobre la preservación de nuestra naturaleza, sobre la perspectiva del cambio climático, sobre nuestra situación geoestratégica y nuestra relación con Europa, etcétera. Son siete actos que vamos a organizar hasta junio próximo y en donde esperamos contar con, y vamos a invitar a personalidades de todos los campos que puedan afectar a nuestras islas para ofrecer los resultados de esas experiencias de estudio, exposición y prospección de lo que está ocurriendo y de lo que podemos hacer en el futuro. Lo vamos a ofrecer a los gobernantes, vamos a ayudar a nuestros gobernantes a salir de esta pandemia. Empieza el primer acto, el primer encuentro, con la intervención de Felipe González Márquez, presidente que fue de nuestro país durante muchos lustros, varios lustros, y que además fue para mí el mejor presidente que ha tenido España en la democracia. Él hablará además sobre un tema que viene a propósito con estos encuentros. Se trata de hablar, dice Felipe, que la conferencia la denomina hablar sobre la estrategia a seguir cuando estamos ante un panorama incierto, un futuro incierto. Y creo que viene al caso esa conferencia. La fundación, aquí está la presentadora de la fundación, la directora de la fundación, que viene a presentar la Fundación Felipe González, tiene muchas actividades, viene realizando muchas actividades, tendrá la oportunidad de exponerlo y hablará luego a continuación Felipe González. Pero antes de darle la palabra a la directora de la fundación, van a intervenir el europarlamentario don Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro de Justicia de este país y además gran parlamentario, presidente de una importantísima comisión en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Él estará también en algún momento, en algún encuentro, hablando también sobre Europa, sobre las ayudas y las políticas que se están ahora aprobando para salir de la pandemia. Va a hablar también Juan Cruz, que es miembro del Consejo Social, ilustre periodista, ilustre tinerfeño, su director del país, un hombre con una gran trayectoria y un gran amor a su tierra y que ha venido a colaborar también para que estos encuentros puedan ser positivos para Canarias, ¿no? Hablará también nuestra rectora, Rosa Aguilar. Y luego, por último, tendrá la palabra la directora, Rocío. Así que empecemos ya. Le concedo la palabra a Juan Fernando López Aguilar para que él exponga brevemente. Todos vamos a hacer porque queremos que intervengan todos para dar una visión plural de este encuentro y que luego le demos la palabra a Felipe González para que exponga su conferencia. Gobernar en estas circunstancias, ¿no? Que es muy difícil, pero él dará su título y la directora también. Tiene la palabra Juan Fernando. Muy buenas tardes, ante todo, amigas y amigos. Honrado y agradecido de estar esta tarde aquí contigo, Dolores Pelayo, presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, magnífica rectora, Rocío, Juan Cruz, y con todos los que nos sigan por pantalla online, y sorprendido también de haber sido capturado para participar de esta conversación y este encuentro con ese futuro que ya no es lo que era, como reza el título de una lectura memorable de Juan Luis Cebrián y Felipe González, nuestro conferenciante esta tarde. Futuro que no solamente ya no es lo que era, sino que ya está aquí.
precipitado por la revolución más vertiginosa de la historia de la humanidad y que se expresa en el epítome de la globalización, que es la escala definitiva de lo humano. Es la sumatoria de muchas revoluciones de los transportes, la información y las comunicaciones y la digitalización, que nos enfrentan y nos abisman a problemas que pueden abrumarnos, si es que no causarnos angustia, ante su enormidad, que a muchos suscita esa sensación de incertidumbre, de la que hablaba el principio de Heisenberg, la incertidumbre ante el futuro. Y esa enormidad requiere actores de estatura, con vocación de ser globalmente relevantes. Yo acabo de aterrizar de mi trabajo en la Semana del Parlamento Europeo, en la que hemos aprobado en un pleno río, como viene siendo la costumbre de un tiempo a esta parte, el marco financiero plurianual, el presupuesto 2021, el Next Generation EU, fondo de recuperación, con una potencia de fuego nunca vista en la historia de la Unión Europea, con una inversión que duplica el techo de gasto nunca antes conocido en la Unión Europea para la recuperación frente a los estragos de esta pandemia que nos está haciendo tanto daño. Y además lo hemos hecho intentando preservar los valores distintivos de la Unión, eso que llamamos la simbiosis entre Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales, condicionando el acceso a los fondos europeos a un mínimo respeto a estos valores que nos identifican. Y sin embargo, en esta escala enorme de la Unión Europea sigue habiendo muchísimas manifestaciones de angustia y consiguientemente resistencia ante esa demostración de estatura que requiere, por ejemplo, una expresión de la globalización tan acuciante en Canarias como es el impacto de los flujos migratorios que no apuntan solo a Europa, pero apuntan a Europa y apuntan a esta parte de Europa, que es esta isla Canaria, que es toda Canarias, esta frontera exterior de la Unión Europea que es Canarias. Y por eso creo que esa conversación sobre el futuro la vamos a disfrutar, porque nos interpela de manera directa. Esa incertidumbre que nos está asomando a una situación que Jung, el comunicólogo, llamaría no paradigmática, que requiere de mucha explicación si es que quiere ser entendida para después ser gobernada. Y creo que esa es exactamente la conversación que nos va a proponer Felipe González, gobernar la incertidumbre. Y por eso creo que quizá puedo aportar también la necesidad de que en el gobierno de la incertidumbre y de la respuesta ante la incertidumbre nuestros valores asomen. Los míos son de una persona de izquierdas, un socialista, y recientemente he leído también una cita reseñable de Leonardo Padura, que es la que dice que el socialismo es ese espacio en el que nunca sabes el pasado que te espera. Y a mí me gusta pensar que se parece más a lo que nos dijo Willy Brandt del socialismo, la capacidad siempre de encontrar respuestas nuevas ante problemas cambiantes. De manera que vamos a disfrutar la conversación con Felipe González con toda seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora y magnífica rectora Rosalía. Muchas gracias, señora presidenta. Queridos compañeros de esta mesa institucional, estimado expresidente Felipe González, muy buenas tardes a todos y todas las que nos siguen por la red. Es un placer, como rectora de la Universidad de La Laguna, participar en este inteligente acto organizado por nuestro Consejo Social. Con un nombre tan sugerente como Encuentros con el Futuro, da comienzo una iniciativa para abrir los ojos, para pensar globalmente, para entender que nuestra realidad cotidiana depende de muchos factores exógenos que debemos conocer. Me gusta esta nueva ventana al mundo que nos procura esta acción de nuestro Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Una universidad pública, atlántica, de profundos valores igualitarios que tratamos de defender y fomentar día a día. Desde luego, el conferenciante con el que se abre este nuevo capítulo no puede ser de mayor interés. Muchas gracias, querido expresidente y directora de la Fundación, por aceptar esta invitación y hacernos partícipes de los avances de esta organización, que atiende valores democráticos tan esenciales como son el progreso social, el diálogo, la igualdad, la conexión intergeneracional, sin olvidar nunca una cuestión tan sustancial como el conocimiento de nuestro pasado, sin el cual
estaríamos absolutamente ciegos en el presente. Todos los días les digo a nuestros estudiantes que piensen en grande, que asomen la cabeza a lo que pasa en el mundo, que aprendan a mirar a largo plazo. Creo sinceramente que la Fundación Felipe González puede contribuir a que nuestra juventud sepa en qué país vive, conozca las raíces de esta democracia plenamente asentada y disfrute y defienda derechos que como ciudadanía consideramos hoy irrenunciables. Es sin duda un legado valiosísimo que nos acerca a elementos tan esenciales de nuestra cultura y de nuestra historia reciente como nuestra construcción democrática, la vinculación con Europa y la propia modernización como país, al tiempo que atiende elementos de este presente tan complejo que nos ha tocado vivir y los retos del futuro. De nuevo, agradezco a la Fundación y muy especialmente a su presidente la participación en este acto auspiciado por el Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Tiene la palabra, gracias. Don Juan Cruz. Muy bien, muchas gracias y muy honrado estar con Juan Fernando, con la rectora, con Rocío, con nuestra presidenta María Dolores Pelayo y con el presidente Felipe González. Hace años, no tantos, un equipo de la televisión colombiana fue a ver un barrio muy pobre de Bogotá. Le preguntó a un adolescente, el periodista, ¿qué es el futuro? Y el chico respondió, el futuro es lo que no hay. El futuro que tiene un problema, que se puede ver por el espejo retrovisor, pero siempre que lo ves ya es otra vez presente, ¿no? Nosotros tuvimos un presente, por así decirlo, pluscuamperfecto, en los años 40, 50, 60, 70 e incluso 80 del siglo XX, y todo el mundo esperaba que un día hubiera un futuro. Hubo un día, me parece que de junio, o quizá de julio de 1975, en que Felipe González vino, vestido de seudónimo, a los rodeos y lo metieron en una sala, todavía un poco clandestina, del aeropuerto de los rodeos, y allí le esperaban a Felipe González el pasado y el futuro, la República y lo que podría venir. Él se llamaba Isidoro y los que estaban con él se llamaban Domingo Pérez Minic, José Arocena, Antonio Carballo Cotanda. Había una enorme ansiedad por saber qué podía decir él para un territorio cuyos personajes allí presentes tenían memoria de lo que había sido. La República fue arrasada, hubo personajes de la República que fueron asesinados justo en el mar que tenemos enfrente. Antes hubo iniciativas culturales muy potentes que fueron también desposeídas de su propia esencia, y aquella gente iba allí a ver al joven líder que se asomaba como una posible encarnación de un futuro democrático que todavía no había sido ni diseñado, hasta el punto de que quien lo encarnaba era una nebulosa con seudónimo. Luego vino el futuro. Ahora estamos en otro futuro. Uno de los problemas que tiene el presente futuro es la ignorancia, la falta de inversión humana, inteligente y económica, cómo no, por acabar con
esta tendencia que tiene España a ningunear la inteligencia, la investigación y a considerar que las universidades son lugares donde se expenden títulos para hacer que el futuro tenga una concreción económica. El futuro es una ilusión. La vida es el futuro de una ilusión. Y yo creo que la cultura, la educación, todos los instrumentos, la ciencia, de manera muy especial, todos esos instrumentos son los que dibujan la palabra futuro. Y yo creo que sería interesante que los gobiernos, en lugar de pensar en el pasado de las palabras, estuvieran pensando en el futuro de la inteligencia. Me gustaría escuchar a Felipe González, igual que lo escuché como joven periodista aquel día en que estaba rodeado de aquellos personajes, y me gustaría que convenciera a él, que tanto poder de convicción tiene, a las instituciones públicas y privadas, de que dejen de mirar la peseta o el euro y empiecen a mirar para la educación como lugar en el que invertir para recoger un poema de futuro. Muchas gracias, Juan Cruz. Tiene la palabra Rocío Martínez. Muy bien, muchas gracias. Yo, como llevo micro de mano, si me permiten, para que no roce, me voy a sacar la mascarilla porque si no, no me van a poder entender. Y visto que están todas las distancias de seguridad en su lugar. Y para continuar, dar, por supuesto, las gracias a la Universidad de La Laguna y a su rectora, al Consejo Social y a su presidenta, Dolores Pelayo, muy especialmente. Dolores, yo lo he dicho antes, Dolores Pelayo es una de las personas que desde el inicio de la Fundación nos ha apoyado. Yo, si hago cualquier cosa que hagamos en la Fundación y no recibo un mail de Dolores, me preocupo porque significa que es que no lo he hecho bien. Así que para nosotros la cercanía de Dolores es muy importante, y también al Cabildo de Tenerife, para darnos esta magnífica oportunidad de inaugurar este ciclo de conferencias tan interesante que seguiremos con atención, encuentros con el futuro, con la conferencia inaugural del presidente González. Y también para nosotros es importante estar aquí hoy en Tenerife, a pesar de las difíciles circunstancias que estamos pasando todos los ciudadanos, ya no digo de España, sino del mundo, porque verdad que a veces, igual es porque soy catalana yo, ¿no? Y tengo un poco este sesgo, pero a veces parece que todo lo que pasa en España pasa en Madrid, ¿no? Y es muy importante también que se haga un esfuerzo de salir de Madrid porque España es muy grande, muy diversa, y como Fundación tenemos precisamente este objetivo, ¿no? De venir a presentar la Fundación. Lo hicimos este año, empezamos este año en Sevilla, seguimos en Zaragoza y hoy estamos aquí en Tenerife, muy contentos de tener esta oportunidad de presentarnos como Fundación en sociedad, ¿no? Y ligarlo un poco, Juan Cruz, amigo Juan Cruz, con tu reflexión, ¿no? Yo cuando estabas hablando me acordaba de esa cita de Woody Allen que dice: el futuro es lo que más me interesa porque es donde voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? Y justamente cómo liga esto con el objetivo de nuestra fundación, cuyo lema es aprender del pasado y aportar al futuro, y combatir un poco este adanismo, ¿no?, que existe hoy en día, que parece que todos quieran empezar a morder la manzana por primera vez, ¿no? Y estas cosas que se dicen con aparente convicción, pero que acaban siendo más exigentes con el pasado y más indulgentes con el futuro, ¿no? Cuando políticamente yo lo entiendo justamente al revés. Aprendamos de nuestro pasado, porque quien no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va, para intentar aportar a un futuro, y más en estos momentos donde la única certeza es justamente la incertidumbre absoluta, ¿no?, sobre la magnitud de la crisis, sobre los cambios que ya venían, cómo se están acelerando. Y, por tanto, es muy importante, insisto, aprender de nuestro pasado, no para, digamos, hacerle un monumento, sino justamente para aprender de él, ¿no? Así es como entiendo al menos yo lo que es la política de verdad, ¿no? La buena política de verdad. Y eso es lo que intenta hacer humildemente la Fundación. Es una fundación muy inédita en España, no existía ninguna igual.
que trata, en primer lugar, de devolver el acervo documental, el legado documental del presidente González, de su época como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, y sus múltiples actividades como expresidente, justamente de devolvérselas al público, ¿no? Digamos, una de nuestras principales misiones es lo que nosotros llamamos memoria cívica, entendida que la memoria es propiedad de los ciudadanos. Eso es, digamos, una característica democrática y que, por tanto, inspirados en, permítanme que tengo que pasar, por eso tenía el micro de mano, inspirados en lo que hizo Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, que fue él que inauguró justamente la tradición de bibliotecas presidenciales, ¿no? Diciendo que para reunir los registros del pasado y alojarlos en edificios donde serán conservados para el uso de hombres y mujeres en el futuro, una nación debe creer en tres cosas. Se debe creer en el pasado, se debe creer en el futuro y se debe, sobre todo, creer en la capacidad de su propio pueblo de aprender del pasado para ganar el juicio de la creación de su propio futuro, ¿no? Pues inspirados en lo que hizo Franklin Delano Roosevelt y salvando todas las distancias, hemos querido nosotros hacer lo mismo en nuestro país, ¿no? Y es todo actividad de memoria cívica que significa coger todo el legado documental y ponerlo a disposición del público. Y hacerlo de una manera muy innovadora además, porque lo hacemos de manera completamente digital. Es el primer archivo político digital que existe, que nosotros sepamos, en el mundo, y eso permite que cualquier persona, cualquier ciudadano, viva donde viva, sea lo que sea, a través de un clic, a través de su teléfono móvil, a través de su ordenador, pueda acceder a todos los documentos y pueda saber qué es lo que pasó, no lo que otros dicen qué pasó, ¿no? Y entendemos que es este ejercicio, insisto, de memoria cívica y es un ejercicio de transparencia democrática. Eso es importante porque normalmente cuando estamos hablando de archivos pues hay distintas clases de acceso, ¿verdad? Si uno es un experto doctor de la universidad, tiene más o menos acceso. Y en cambio nosotros queremos que el acceso sea universal para todo el mundo, ¿no? Es ese concepto democrático, sin menoscabo, rectora, que cuando quieras cualquiera de los investigadores, porque yo creo que tenemos, ¿no? También lo mencionaba Juan Cruz, que empezar también a crear académicamente mucha más investigación sobre nuestro pasado más reciente, ¿no? A veces cuando hablamos del pasado hablamos de cosas que ocurrieron hace muchísimos años y en cambio hay muchísimo aprendizaje acumulado en estos 40 años de democracia que nos pueden servir para entender mejor lo que estamos viviendo, ¿no? Con ciclos como el que organiza el Consejo Social, pero también con el estudio en profundidad y académicamente de todos estos papeles, por ejemplo, de nuestra fundación, que están a disposición. Pero aparte de aprender de nuestro pasado, nosotros también intentamos, aquí había un poco más de detalles de todo lo que es el archivo, aportar al futuro. Y eso lo entendemos como colaboración con otras entidades, porque creemos que en el mundo en el que estamos, en este mundo global, ir solo es peor. Siempre hay que tratar de ir, en la vida en general, acompañado, bien acompañado si se puede, ¿no? Pero colaboramos con otras instituciones para intentar crear y aportar al futuro, sabiendo que no tenemos la solución de todo, sabemos que no podemos abarcar todos los temas que nos preocupan, muy relacionados con aportar más progreso y más igualdad, y sí que tenemos, si quieren, un sesgo, digamos, de valores socialdemócratas, ¿no? Así como entendemos que el archivo es para todo el mundo, piense lo que piense, vote lo que vote, votara lo que votara. En esta parte sí que estamos más enfocados a aportar más progreso y más igualdad, ¿no? Y desarrollamos distintos proyectos. Aquí menciono 3 de los más destacados, ¿no? Genera, que para nosotros es muy importante y nos gustaría que los jóvenes vieran que tiene que ver con generar ideas y con generación, digamos, ya más física, ¿no? Porque entendemos que en nuestro país, pero en Europa en general, cada vez más hay una brecha generacional, ¿no? Y que seguramente tendremos que ajustar muchas de nuestras políticas públicas o de nuestras discusiones públicas para tratar de aminorar esta brecha generacional. Y por eso, desde la Fundación, en colaboración con fundaciones europeas, lo que tratamos es de poner a disposición estudios que entiendan todo eso, ¿no? Cómo piensan los millennials, qué les inquieta. A veces la gente confunde. La política es gestión, por supuesto, cuando no hay gestión no hay política, pero la política es algo más, es también interpelar a un estado de ánimo y por tanto hay que entender, ¿no? Que es
lo que les inquieta hoy a nuestros jóvenes, cómo entienden el mundo. O sea, hay muchos cambios. Hoy ya no les preocupa tanto poseer, sino que les preocupa más acceder. Eso implica cambios desde muchos puntos de vista, ¿no?, de las políticas que tenemos, y la Fundación, por tanto, con este programa Genera, trata de aportar a nuestro futuro, de aportarlo a la sociedad para que la sociedad pueda tener una discusión digamos, más informada, ¿no? Lo mismo que también trata la universidad, evidentemente, con distancias. Otro programa que tenemos, y aquí acabo, aquí hay algunos de los resultados de estos informes que tenemos sobre el proyecto Genera, es un programa que nos gusta mucho, que se llama La Revolución de las Pequeñas Cosas, Palancas o la Revolución de las Pequeñas Cosas, que ahí lo que intentamos es bajar al detalle, ¿no?, de las políticas, porque es obvio que nuestra discusión siempre se enmarca a la brocha gorda. Eso ha pasado toda la vida, ¿no? Si queremos más educación, Juan Fernando, tú lo habrás oído 1000 veces en las campañas políticas, ¿no? Queremos más Europa, pero eso exactamente qué significa, ¿no?, y cómo se concreta, ¿no? Y el diablo está en los detalles, que dicen los ingleses, y por tanto nosotros lo que tratamos en este programa Palancas, la revolución de las pequeñas cosas, es fijarnos en estos detalles de las políticas, ¿no? Intentamos agrupar talento transversal ideológicamente, transversal de trayectorias políticas, porque también creemos además que cuando la gente habla de cosas concretas se pone más fácilmente de acuerdo. Y que vivimos en un momento de polarización máxima, lo hemos visto en Estados Unidos, pero España va a la zaga, lamentablemente, y que en cambio si estamos hablando de cosas muy concretas, como intentamos hacer en Palancas, que hemos presentado una de rehabilitación energética de edificios, otra de megaincendios, otra de memoria y exilio, hay unas 40 que ustedes las tienen disponibles en la página web, pues ahí es mucho más fácil el acuerdo, y el acuerdo siempre es una cosa buena si se puede llegar a él, ¿no? Por último, y este último año, tenemos también el honor y la responsabilidad por parte de la Fundación de acoger el legado de Alfredo Pérez Rubalcaba, por decisión de su viuda, y que lo hemos llamado el valor del compromiso, ¿no? Justamente por lo que decíamos. Alfredo Pérez Rubalcaba siempre decía que solo los que tienen convicciones fuertes son capaces de llegar a acuerdos. Si vemos el panorama de hoy, parece justamente lo contrario, ¿no? Parece que acordarse a ceder, y en cambio, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, es justamente lo contrario, ¿no? Uno es capaz de llegar a acuerdos, y en nuestra historia y en nuestra democracia se fue capaz de llegar a acuerdos justamente porque se tenía muy claro cuáles eran los valores y las convicciones de cada uno, ¿no? Pues en el espacio Rubalcaba nosotros queremos reivindicar todo el legado de Alfredo Pérez Rubalcaba, el valor de su compromiso. Hemos presentado una web que acoge su biografía, su legado documental. Estamos trabajando en ello, porque siempre estamos hablando de una fundación muy pequeña, que es un work in progress, pero en todo caso, el año que viene, este año no lo hemos podido hacer por motivos de la pandemia, obviamente, pero el año que viene vamos a otorgar un premio Rojana, que es un premio a la concordia, al acuerdo y a personalidades que representan esto que está hoy tan denostado, pero que creemos que es imprescindible si alguien quiere ser exigente en un futuro, que sea un futuro que dure más de 24 horas o de una legislatura, ¿no? Que entendemos que son los futuros transitables. Eso es a lo que se dedica la Fundación Felipe González. Nos gustaría muchísimo que la gente de aquí, de Tenerife, pero también de todas las islas, pudiera, digamos, compartir con nosotros proyectos que quieran hacer. Estamos a disposición de todos vosotros. Dolores ya lo sabe, la rectora también. Pero en todo caso, el ciclo que hoy inaugura el Consejo Social nos parece muy pertinente, y el presidente de la Fundación, al que le paso inmediatamente la palabra, porque es a quien han venido obviamente a escuchar, pues les hablará de todo esto tan importante que es cómo gobernar la incertidumbre, pero no perder de vista que el futuro es lo que más nos interesa. Así que muchas gracias. Antes de pasar a la palabra al presidente, yo querría aquí recordar y dar las gracias al presidente del Cabildo de Tenerife, que ha sido patrocinador de este evento y que se encuentra, como ya todos conocemos, afectado por la pandemia. No ha podido estar aquí, quiero excusarlo, con harto dolor, y un recuerdo cariñoso para él y a su familia, y un agradecimiento también por la generosidad que ha demostrado y la apertura de mira
al ceder esta aula al Consejo para que podamos hacer, siquiera en estas condiciones, el acto este evento de inaugurar el ciclo de encuentros con el futuro, ¿no? A él y a mis consejeros y consejeras que me apoyaron para este ciclo y no están aquí, también les quiero guardar un recuerdo y decirles que lo siento mucho, que esta es la única manera, pero que esta va a ser la manera que creo que en el futuro va a funcionar para las grandes concentraciones, si no me equivoco. Ojalá me equivocara, porque el afecto humano, el contacto humano es fundamental para nosotros, para nosotras. Pero si eso es lo que imponen los tiempos, pues nos acomodaremos como nos hemos acomodado a lo largo de nuestra historia a peores circunstancias. Entonces, tiene la palabra Felipe González. Muchas gracias, María Dolores. Gracias por la invitación del Consejo Social y la tuya personal. Gracias a la rectora de la universidad y al presidente del Cabildo. Y gracias por las palabras de Juan Fernando, se siente uno como en casa. Y por las palabras de Juan Cruz, que me retrotraen a algunos recuerdos que para mí son inolvidables en ese lugar en el que estáis. Y es verdad que la definición de este ciclo son encuentros con el futuro, y me parece que es muy oportuno empezar a enfrentar ese desafío que es el futuro. Y debo comenzar, como decía Rocío, explicando cuál es el origen, la decisión de hacer una fundación, que fundamentalmente era exponer por primera vez para la ciudadanía un archivo de lo que ha sido mi trayectoria vital en política, que no es una costumbre habitual en España. Yo creo que fue a mitad de los años 30 del siglo XIX, se creó el Consejo de Ministros, y que yo sepa no hay ningún archivo presidencial a lo largo de toda esta historia, ¿no? Y yo creo que es un esfuerzo que es necesario, pero los que me conocen saben, fue una conversación que tuve con el viejo Bush después de salir él de la presidencia, que me cuesta mucho trabajo a mí meterme en el archivo y que mi cabeza, a pesar de compartir la misma edad que Biden, no está tanto en el pasado como en el futuro, lo cual significa mi preocupación en mi cabeza, lo cual significa que además del inmenso trabajo archivístico y de los magníficos métodos para intercambiar la documentación y para acceder que ha puesto en marcha la Fundación, Rocío sabe muy bien, como lo sabe mi hija María, que lo que me interesan son las iniciativas, lo que me comprometen son las iniciativas que tienen una proyección de actualidad o de futuro, tal como ella acaba de explicar. Esto no quiere decir, estoy recordando las palabras de Juan Cruz, que uno pueda olvidarse de la mochila, ¿no? Con la mochila, se acepte o no, se lleva siempre encima, ¿no? Y es muy caprichosa, porque cuando uno olvida lo que lleva en la espalda, en la mochila es capaz de ponerse delante de los ojos y no permitirte ver el horizonte. Por tanto, hay que tener en cuenta de dónde se viene, se ha dicho varias veces, para tener una idea más clara de a dónde se va. En cualquiera de los conflictos que hoy vivimos, hay, como es lógico, un recorrido histórico que merece tenerlo en cuenta para acertar más en las respuestas que podemos y debemos encontrar en ese recorrido histórico o en enfrentando ese desafío. Ha hecho una exposición breve, pero muy clara, Juan Fernando, de la reacción de la Unión Europea frente a esta crisis, y nos ha recordado el pasado y la importancia de la educación y de la cultura, Juan Cruz. Verán, yo quiero dar un espacio por si algunas preguntas hay, y por tanto quiero ser breve. Verán, yo no envidio la responsabilidad de gobernar en estos momentos, en todos los niveles. Responsabilidad de gobernar a nivel supranacional europeo, para entenderlo, a nivel nacional o a nivel autonómico o a nivel local. La responsabilidad de gobernar en un tiempo caracterizado por la incertidumbre
Incertidumbre que nos lleva a una conclusión dramática. La única certidumbre que tenemos en el momento en que hablamos, aunque tratemos de adivinar la pospandemia, que es un ejercicio más bien de adivinanza, la única certidumbre que tenemos es la incertidumbre. Es cuál va a ser el siguiente regate del virus, como le pasa al presidente del Cabildo ahora, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que ha habido éxito durante un tiempo y de pronto ese éxito, sin saber por qué, porque se tratan de hacer las mismas cosas que han producido el éxito, se revierte? Y no solo entre nosotros, lo vemos en un país que ponemos muchas veces como modelo de éxito en la lucha contra la pandemia, como Alemania o como Suecia, y ahora en América Latina como Uruguay, que parecía que estaba exento de esa terrible pandemia que han sufrido en Argentina, en Brasil, etc., independientemente de las posiciones de los dirigentes. Por lo tanto, debo decir que uno tiene que hacer un esfuerzo para comprender la enorme dificultad que enfrentan los responsables de gobierno en los distintos niveles por el grado de incertidumbre. Algunas veces Juan Fernando me lo ha oído decir no hace mucho, claro, los gobernantes, para entendernos, los responsables políticos, se supone que son proveedores de certidumbres. No quiere decir que no tengan dudas. Los que no tienen dudas son los fanáticos, ¿no? Que no son nunca de fiar. Tienen tantas dudas como cualquier persona, como es natural, y mucho más cuando tienes una gran responsabilidad. Pero saben que sus dudas no las pueden trasladar como tal a los ciudadanos. Las tienen que resolver en su equipo de trabajo o con la almohada. Y lo que tienen que trasladar es qué es lo que se puede o lo que se debe hacer en cada momento. Por tanto, si somos proveedores, o si son los dirigentes políticos que están al mando, son proveedores de certidumbre, claro, es difícil imaginar lo mal que se pasa en una incertidumbre como la que vivimos, incluso con la perspectiva, que sin duda es una perspectiva que abre un espacio y abre luz, de la o las vacunas que se han ido consiguiendo en un tiempo récord desde el punto de vista histórico, con una aceleración científica que hasta ahora nunca se había visto. Algún efecto positivo tiene esta comunicación de la globalización a la que se refería Juan Fernando, porque realmente hay mucha conexión entre todos los procesos de investigación. Por tanto, esto abre una vía de esperanza. Pero vamos a recuperar la normalidad. O sea, veo que algunos líderes le ponen fecha a la recuperación de la normalidad. Esa normalidad que María Dolores decía, dice, bueno, el contacto humano es insustituible. Es verdad que esta es una magnífica herramienta para que podamos comunicarnos, pero en ningún caso va a sustituir a ese contacto humano. Por tanto, necesitamos recuperar la movilidad. La necesitamos por razones económicas, la necesitamos por razones sociales y la necesitamos por razones porque la condición humana necesita, digamos, la proximidad de la piel. Por lo tanto, necesitamos recuperar el contacto humano, el contacto directo. Y ese es el horizonte de esperanza de fondo, es ese. Por tanto, tenemos una primera aproximación. Estamos gobernando o están gobernando los responsables en una situación de incertidumbre. Situación de incertidumbre que no sabemos, todavía hoy no podemos decir cuánto va a durar, todavía hoy no podemos decir si habrá una segunda o una tercera ola, todavía hoy no podemos decir cuándo se llegará a un grado de inmunización suficiente y si esa inmunización va a afectar solo a los países con capacidad, con desarrollo suficiente como para extender el proceso de vacunación, o a los vecinos que en el caso de Canarias son tan próximos como en el caso de Andalucía, a los vecinos que también lo necesitan, que necesitan que esto se extienda como se ha extendido el virus. La lucha contra el virus también se tiene que extender internacionalmente. Vivimos
a más distancia, pero más proximidad desde el punto de vista cultural y afectivo. Y cuando estaba hablando Juan Cruz, me acordaba de las pateras que salían de las costas canarias, que entonces no se llamaban pateras, y que llevaban a la gente que huía de las consecuencias de aquella guerra civil que tuvimos que soportar después del golpe de Estado, etcétera, a decenas de miles, centenares de miles de canarios hacia las tierras latinoamericanas. Pues América Latina tiene 1/3 de los fallecimientos por COVID. 1/3 que se pueda contabilizar, y es el 8% de la población mundial. Por tanto, está sufriendo especialmente. Por tanto, no quiero que mi reflexión se extienda excesivamente. Solo quiero situaros en que el futuro, ese del que queremos hablar, de encuentros del futuro, todavía tiene un grado enorme de incertidumbre. ¿Cuándo y cómo nos vamos a recuperar? Bueno, yo creo que nos vamos a recuperar sectorialmente de manera diferenciada. Habrá sectores que podrán arrancar antes, incluso algunos que no solo han sufrido menos, sino que han crecido, porque imagínense, todo el mundo cita el fenómeno Amazon o cualquier otro, sino que han crecido en tiempo de la crisis del coronavirus, otros que han sufrido menos y algunos que han sufrido enormemente. Todo lo que depende de la movilidad física, de la movilidad humana, tiene un grado de deterioro, de sufrimiento y de shock extraordinariamente grande. Por tanto, vamos a ver un despegue que tampoco podemos prever, hay que acertar mucho con los proyectos, va a haber un despegue que va a tener diferenciaciones sectoriales, con algunos sectores mucho más castigados, y también diferencias de otro tipo, pero las sectoriales son bien importantes. También el peso de cada sector en cada región española. Pues el peso del turismo en Canarias es un elemento diferencial respecto del peso del turismo en Castilla y León, para entendernos, en Castilla-La Mancha. Por tanto, habrá que tener en cuenta. A mí me preocupan algunas cosas. Cuando las digo o cuando las expreso, algunos creen que las expreso desde una visión pesimista. Y en absoluto no he sido nunca pesimista, pero es cierto que cuando he tenido la responsabilidad de gobernar, ante 3 hipótesis posibles, yo contemplaba la peor de las hipótesis para tener un recorrido que fuera seguro, que fuera cierto. No me ponía en la mejor, por irreal que fuera, porque eso dura muy poco tiempo y genera mucha frustración. El pensar que uno ofrece el Edén pasado mañana, si aunque solo tarde 2 años el Edén, pues crea la frustración de esos 2 años de tránsito. Por tanto, no es en absoluto pesimista lo que digo. La reacción europea frente a la pandemia ha transformado mi percepción de Europa. Si recuerdan bien, yo hice el informe sobre el futuro de Europa, que me encargaron, es una paradoja, en el 2008, Juan Fernando lo recordará bien, en 2008, cuando se firmó el Tratado de Lisboa. Y una vez firmado el Tratado de Lisboa, se pensaba que se habían resuelto todos los problemas institucionales y de funcionamiento de la Unión, pero al día siguiente, cuando llegaron a Bruselas, encargaron un informe a un grupo que terminó siendo de 12 personas y que presidía yo, sobre el futuro de Europa, horizonte 2020-2030. Estamos en 2020, estamos en la década 2020-2030. Por tanto, digamos, haciendo ese ejercicio, que para mí era un ejercicio interesante, pero que era un esfuerzo que ha conducido a la melancolía, porque en algún cajón debe estar, aunque era un informe bastante compacto, pero no creo que haya sido muy tenido en cuenta. Tenía un resumen ejecutivo y un informe de 45 folios. Entonces, quería decir que reaccionamos como Unión Europea, reaccionamos muy mal a la crisis de 2008-2009. Yo presenté el informe en 2010, tuve una discusión interna que consistía en algo que hoy se repite y que me da angustia que se repita. Una parte de los miembros de la comisión decían que no analizáramos las consecuencias
de una crisis como la de 2008, porque esa crisis estaba ya de paso y que en 2 años parecería ridículo que hubiéramos hecho un gran esfuerzo para analizar las consecuencias de la crisis en el horizonte 2020-2030. Claro, yo me empeñé en mantener un análisis de la crisis y la necesidad de encontrar respuestas europeas contra el ciclo y no en favor de ese ciclo negativo que nos ha hecho sufrir tanto, y finalmente aparecía en el informe, con menos fuerza de lo que yo le quería dar, pero uno tiene que acostumbrarse a eso. Por lo tanto, erramos la respuesta en 2008-2009, no la estoy comparando ideológicamente con nada. Estados Unidos acertó en aquella respuesta, reaccionó anticíclicamente, inmediatamente, con todos los instrumentos que tenía, y Europa se retrasó. Y lo hemos pagado muy caro, porque 10 años después de la crisis empezamos a recuperar el producto per cápita que habíamos abandonado, pero eso no es más que una cifra. Y la cifra de un producto per cápita no significa que todo el mundo perdió lo mismo o recuperara lo mismo, porque esa cifra refleja un valle en el que algunos se hundieron mucho. Y antes de levantar cabeza, una parte de la población se enfrenta con la crisis del COVID, que de nuevo nos retrotrae en unos pocos de años por la caída del Producto Bruto. Incluso cuando lo recuperemos, en el plazo que sea, ojalá sea lo más pronto posible, pero yo no pienso en milagros, tardaremos varios años en recuperarlo, en recuperar el Producto Bruto. El valle en el que se han quedado muchas de las personas afectadas, que es una generación que va a sufrir 2 crisis, la crisis de 2008 y la crisis de 2020, tienen que remontar 2 crisis y levantarse de 2 valles. Bueno, pero sin embargo la Unión Europea ha reaccionado en esta ocasión, y el Parlamento Europeo ha jugado un papel determinante, ha reaccionado a mi juicio muy bien, muy bien. Es más, incluso al día de hoy, con el enorme esfuerzo que se ha hecho, no estoy seguro de que haciendo las cosas bien, que es un presupuesto que no es demostrable a priori, sean suficientes los fondos disponibles. Pero por primera vez se combinan políticas monetarias del Banco Central Europeo con un presupuesto plurianual, que no está mal, con un fondo de reconstrucción que es la primera vez que hay un endeudamiento de esa magnitud en la Unión Europea, y que tiene además 2 componentes interesantes. Tiene unos objetivos con los que podemos coincidir todos y que para la reconstrucción y para el relanzamiento de economías como las economías de las islas, hombre, el tener presente el cambio climático, que es la otra pandemia permanente y silenciosa, la que no afecta a la vida diaria y no la vemos más que cuando se pone uno a ver la cifra, la digitalización y toda la adaptación para mejorar nuestra capacidad de competir en el mundo, que tiene mucho que ver con nuestra formación, con nuestro sistema educativo, con darle importancia a lo que la tiene, con nuestra formación profesional, etc. Todos estos objetivos están acompañados de algo que recordaba Juan Fernando y que por favor me gustaría que no se olvidara. Los pilares sobre los que se fundó ya antes de la Unión Europea el propio Consejo de Europa, el respeto a los derechos humanos, el respeto al pluralismo democrático y al Estado de Derecho. Por eso algunas veces es chocante lo que digo, pero cuando veo a alguien gritar desaforadamente en una calle libertad, libertad, siempre me hago la segunda pregunta. ¿Está pidiendo libertad para usted, para el grupo que se manifiesta, o está pidiendo libertad para el que no piensa como usted, que también tiene el mismo derecho que usted? Cuando, por ejemplo, en un debate que todavía no se ha hecho en serio, se hace como tantas cosas en el país, se hace con prejuicios sobre la educación, etc. Dice, libertad de elección.
Yo estoy de acuerdo si fuera para todos, pero libertad de elección para unos, negando la libertad de elección, negando, o sea, viendo imposible la libertad de elección para otros, no me parece una ecuación razonable. Y es verdad que lo razonable está desapareciendo del debate público. Esto de, creo que era ayer cuando le recordaba a Rocío, dice, bueno, cuando hablamos de lo que es razonable o no es razonable, yo me veo muchas veces ante el problema fantástico, es decir, que doy una opinión sobre algo y la descalificación de esa opinión es que el interlocutor próximo a mí, a lo que ha sido mi pertenencia, dice, es que está diciendo lo mismo que dice fulano de tal, que es de derecha. Digo, oye, olvídate de qué es. Dime si está de acuerdo con el contenido de lo que dice o no. Pero quién lo dice, da igual. Porque la posibilidad de empatizar, de crear convivencia y diálogo, solo es posible si, y esta es una de las aportaciones que tratábamos de hacer con lo que Rocío llama las palancas, dice la revolución de las pequeñas cosas, solo es posible si uno atiende de verdad el razonamiento, el problema concreto que nos pasó cuando presentábamos el gran fenómeno de los incendios forestales, que al final analizábamos todas las situaciones socioeconómicas eran distintas. Imagínense, este incendio de millones de hectáreas en Bolivia o en la Siberia rusa o en las condiciones son radicalmente distintas, o en California, etcétera, ¿no? En Australia, los que hemos visto por todas partes. Las condiciones socioeconómicas son diferentes y, sin embargo, los grandes incendios están produciendo en todo el mundo. Si uno discute eso desde un juicio de valor que es justo, es decir, oiga, este fenómeno se debe al cambio climático. Entonces, los negacionistas del cambio climático se ponen inmediatamente de uñas. Pero si uno discute el problema como tal, nadie lo niega. Que han ardido millones de hectáreas, no sé qué, tal. Bueno, lo curioso es que la conclusión de la reflexión, del análisis serio y científico, es que el único elemento común es un grado de diferencia en la temperatura. La temperatura aumenta 1 grado y la naturaleza responde. Y responde mucho antes que nosotros. La naturaleza tiene más conciencia y mucho antes que el ser humano de las condiciones climáticas que se están produciendo. Y por tanto su reacción es previa a la del ser humano. Pero más bien llevaba la reflexión a razonar cuáles son las situaciones concretas y qué respuesta se puede dar o se puede encontrar a las situaciones concretas. Debo decirles que en lugar de los grandes debates de política general, y es verdad que hoy estoy entrando en uno, pues me interesa cada vez más el debate sobre situaciones concretas y el intento de buscar transversalmente, no me arrepiento de decir lo que digo, transversalmente, por tanto, aceptando las opiniones de los demás y tratando de sumar las opiniones que sean valiosas, de encontrar una respuesta. Es decir, entonces, la gran respuesta europea, que algunos empiezan a criticar porque dicen que están condicionados los objetivos de la Unión Europea, yo creo que bendito sea que las condiciones de la Unión Europea, y la Unión Europea somos todos, estén marcadas por los objetivos y por los pilares sobre los que se fundamenta la convivencia. Entonces, no se pueden violentar esos pilares. Cuando decía Juan Fernando, y por lo menos hay que respetar un mínimo, hay que respetar el Estado de Derecho, sí. Y además no se puede irrespetar el Estado de Derecho en nombre de, ni siquiera de las mayorías. Porque justamente el respeto al Estado de Derecho, unido al pluralismo, es el respeto a las minorías, sean quienes sean las minorías. Sobre todo en España, que algunas veces ya he hecho recorrido lo que alguna vez expliqué, y expliqué seriamente. En España tenemos una constitución no militante.
Por tanto, aquí no podemos, no está previsto jurar la Constitución y defenderla contra todos sus enemigos. Sin embargo, los enemigos de la Constitución la juran desconociéndola desde el primer momento. Es una especie de contradicción en sus términos. Por imperativo legal, y añaden, pero ya les advierto que pienso cargarme las reglas de juego. Bueno, entonces, que la Unión Europea sea, digamos, un amplio espacio de seguridad y que haya de seguridad en el sentido profundo del término, de previsibilidad, que dentro de un horizonte de incertidumbre como el que estamos viviendo, sea previsible pertenecer a una club, si quieren, o a un conjunto de naciones en los que compartimos soberanía, no entregamos soberanía, la compartimos con los demás para definir la respuesta a los grandes desafíos. Por tanto, me gustaría poder decir lo mismo de la política migratoria de la Unión. Juan Fernando lo ha estudiado por activa, por pasiva, sabe de eso más que nadie, pero cuando alguien me pregunta por la política migratoria, digo, lo que más me duele es la ausencia de una política migratoria. Me gustaría que hubiera una política migratoria para poder decir si me gusta o si no me gusta. Pero lo que no me gusta es el vacío de responsabilidad que tiene que asumir la Unión Europea por sus características respecto de las políticas migratorias que ahora están afectando tan directamente a Canarias. Pero cada día oigo que el debate está cargado de prejuicios. Oí esta mañana a un líder político de la oposición a nivel estatal, pero de gobierno a nivel de la comunidad, decía, oiga, que las vacunas no sabemos si se van a repartir por el número de habitantes, que el criterio único sería el número de habitantes. Bueno, eso infine, es decir, en todo el recorrido de la vacunación, parece razonable, ¿no? Que en cada territorio haya el número de vacunas que se necesitan para cubrir a la población de cada territorio. Pero en el arranque de la vacunación parece mucho más razonable que se trate específicamente a la población de riesgo. Dice, ¿cuál es el número? El número que haya de personal de enfermería, asistencia primaria, de médicos, de no sé cuánto. Bueno, esto que llamamos población de riesgo, y el que se empiece por los viejos de más de 80 años. Yo estoy en el borde, pero bueno, estoy en la generación de Biden. Y cuando el otro día me preguntaban pues, si me vacunaría, digo, si no lo consideran un privilegio, porque en otros países aplauden cuando algún expresidente dice yo el primero, para dar ejemplo. Pero aquí si uno dice yo estoy disponible desde el primer minuto, dirá, ¿y usted qué clase de privilegio cree que tiene? Porque somos capaces de retorcer el argumento hasta ese extremo. Por eso dice usted, el número de habitantes determinará la distribución final del esfuerzo de vacunación, pero la inicial será por la población de riesgo afectada. Y no hay que ponerse nervioso, porque una de las cosas que más confunden en este momento, en este presente que condiciona nuestro futuro, es la sensación de que no nos ponemos de acuerdo, de que siempre tenemos algo que criticar del otro, sea cual sea la posición del otro. Y por tanto esto produce una enorme confusión. ¿Por qué? Porque yo creo que se parte de un error que cometen bastantes líderes políticos, y cualquiera los puede, si quieren, identificar, es que es a nivel mundial, los líderes políticos que han sido conscientes de que hay un antes y un después de la irrupción de la pandemia, sea cual sea el momento en el que llegaron al poder, sea cual sea el programa con el que llegaron al gobierno, los que no son capaces de establecer la raya de la y de la irrupción de la prepandemia, de la irrupción de la pandemia y de sus consecuencias, tienen una
tendencia exagerada a equivocar el tiro. Nos guste o no nos guste. Y no hablo solo de los negacionistas, los que lo aceptan. Pero los que lo aceptan dicen, no, pero todo esto ya lo teníamos previsto. Como si uno pudiera prever esta catástrofe que se ha proyectado sobre todos nosotros. Nadie podía prever esto, nadie. Y además tendremos que prepararnos, porque probablemente será o no de esta magnitud, pero tendremos manifestaciones pandémicas en el futuro, lo mismo que las hemos tenido en los últimos 20 o 25 siglos que conozcamos. Por tanto, eso va a continuar, ahora tenemos más instrumentos, tenemos que organizarnos mejor, coordinarnos mejor y no cometer errores de bulto. Me estoy quedando en lo inmediato concreto. Cuando de pronto hay alguien que durante unos meses parece que consigue doblegar la pandemia y que la curva baja, inmediatamente nos lo ponen o se ponen de ejemplo de lo que hay que hacer. Y de verdad lo han hecho bien, se han ido doblegando la curva. Y de pronto, cuando el ejemplo es el ejemplo para todos, bueno, habrá que hacer lo mismo que han hecho. El virus se revierte contra eso y afecta a esos territorios donde parece que ha habido un éxito relativo mayor. Por tanto, no nos podemos descuidar. Es el ejemplo a nivel europeo, el ejemplo de Alemania, que además utiliza unos parámetros mucho más duros que los nuestros, mucho más duros, en el sentido, oiga, hasta aquí llegó la cosa y se acabó. Entonces, ¿cómo vamos a construir el futuro? Todavía no tenemos una evaluación y todavía tardaremos algún tiempo en tenerla sobre cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de la destrucción de aparato productivo, desde el punto de vista de la destrucción de oportunidades por vacíos educativos. No es lo mismo en la oportunidad, nunca lo ha sido, pero ahora se agudizó, la oportunidad de los niños que tienen fantásticas conexiones con un sistema educativo que los atiende, que de los niños que tienen menos conexiones y más dificultades que el sistema educativo no le haga perder un tiempo valiosísimo que puede descolgarlos del futuro, del porvenir. Por tanto, lo que quiero que sepáis, porque yo pienso, es que todavía no estamos en condiciones de evaluar el daño. Y pienso además que es mucho mejor decirle a los ciudadanos en todos los niveles de responsabilidad que tenemos conciencia, o que tienen los responsables, conciencia del daño que se está sufriendo. Y por tanto, del enorme esfuerzo que hay que hacer entre todos, y si es posible, las mayorías más amplias, juntos, para recuperar las posiciones anteriores. No importa si se está en el gobierno o en la oposición, eso es transitorio. Y no puedo dejar de expresar una preocupación que para mí es permanente, porque guió mi comportamiento desde los tiempos de los que habla Juan Cruz, hasta los tiempos cuando dejamos de ser Isidoros y compañía, hasta los tiempos de la transición, del pacto y de la construcción de una convivencia en paz y en libertad. Y debo deciros que a pesar de todo, viniendo de donde venimos, lo que creo que hay que preservar por encima de todo, es la convivencia, el respeto al otro. Yo creo que la política, aunque no tenga las consecuencias que algunos dicen de manera alarmista, ¿no? Aunque no tenga las consecuencias que en otras épocas vivimos, pero la política de la respuesta de odio, de rencor hacia el otro, está fracturando las sociedades y las familias. Y yo creo que esto es el peor daño, y este no es de la pandemia, es el daño de la política. Todavía la sociedad no está demasiado contaminada, pero nadie puede evitar que se contamine. Cuando uno recibe la respuesta, está diciendo lo mismo que dice el otro, que es el enemigo, o que es no sé cuánto. Bueno, yo la verdad es que no considero, que hay gente de la que discrepo profundamente, pero respeto que la Constitución,
les dé un sitio a todos. Y discrepo de tal manera que obviamente hay gente con la que no pactaría, pero hay otra gente con la que no solo pactaría, sino cuando recordaba a Rocío a Rubalcaba, pactaría con la tranquilidad que se puede pactar cuando uno tiene convicciones firmes. Y esta parte de la exposición la terminaré con las palabras que recordaba Juan Fernando de Willy Brandt. Y es verdad que cuando fui a verlo ya, antes de aquel congreso que no pudo asistir, él insistía en un tema fantástico. Dice, la virtualidad de nuestra tribu, de la tribu a la que pertenecemos, ojalá no la pierda, es que siempre es capaz de tener nuevos principios ante nuevas realidades y nuevos desafíos, siempre nuevas respuestas, quiero decir, siempre que no se pierda el rumbo, siempre que no se pierdan los objetivos de igualdad, de justicia social y de libertad, que es lo que nos debe guiar. Pero de verdad, no puedo dejar esto sin la broma. Yo estoy en contra de eso que llaman, aunque no lo definen, políticas neoliberales. Estoy en contra de ellas. Pero si al neoliberalismo alguien quiere oponer el neopobrismo, también estaré en contra. Y quiero que lo sepan desde el principio. Yo creo que hay que redistribuir el ingreso de la manera más justa posible, pero el empeño que diría Olof Palme de ninguna manera puede ser que todos sean pobres y miserables. Palme lo definía fantásticamente. Mi preocupación no es que haya ricos en Suecia. Mi preocupación es que no haya pobres. Este es mi objetivo. Bueno, pues el objetivo de todos debería ser ese, y tenemos por delante desafíos apasionantes, porque el mundo nos ha castigado con la pandemia, tenemos un castigo permanente del cambio climático, pero nos da instrumentos extraordinariamente eficaces para remontar y para cambiar o luchar por cambiar la realidad a mejor. Gracias y adelante. Como decía Felipe, en el principio, en el inicio y en el fin están los principios. Que mucha gente se olvida de que se coge más pronto a un truán y se delata más pronto un truán que lo que es una persona callada, pero que lucha por la igualdad, por la justicia, por la libertad. Estos ya estamos en la glass, no estamos en la era de la transparencia, ¿no? Y parece mentira que con la era de la transparencia todavía siga la gente pensando que pueden engañarnos algunos truanes que se apuntan a la política pensando que quieren salvarnos y lo que quieren salvarse ellos. Destruir, la historia a mí me recuerda a lo que estamos viviendo en lo que decía Alejo Carpentier en El reino de este mundo, ¿no? El hombre en este mundo, el hombre dice que en el cielo no tenía nada que hacer porque ya era todo ya estaba hecho, ¿no? Que la tarea, la grandeza del hombre era hacerlo en la tierra, hacer las cosas en la tierra. Eso es lo que le daba al hombre la justificación de su existencia y le daba vida para hacer su destino, ¿no? Nosotros ahora tenemos un riesgo muy importante, muy importante. ¿Cómo podemos afrontar, evitando los populismos y la gente que intenta exacerbar el malestar de la gente? ¿Y cómo podemos orientar la acción política en el futuro? Que no volvamos otra vez a que los truanes de siempre, con su poder, vuelvan otra vez a trastocar lo que nosotros estamos intentando construir con tanto ahínco desde hace mucho tiempo. Construir una sociedad universal donde todos los seres vivos sean respetados, que respetemos no solo a las mujeres y a los hombres, sino que también respetemos a los seres vivos, los árboles, los animales, los peces. Tenemos que tener otra perspectiva para afrontar la vida. Ya no necesitamos producir por producir. Uno de los problemas que tiene la humanidad ahora es la obesidad. Estamos comiendo demasiado, estamos destruyendo demasiados recursos naturales. Y entonces
es lo mismo que pasa con la igualdad. Ya es la hora de que las mujeres compartamos a igual la responsabilidad, también los derechos, Y entonces hay mucho por hacer y entonces ahora hay que aprovechar la situación esta. Yo considero que es una oportunidad, que tenemos que, en la desgracia sabemos encontrar las oportunidades. Esta es una gran desgracia mundial. Tenemos que encontrar las oportunidades para convencer y crear un gran movimiento, desde las islas más pequeñas hasta los grandes estados, gran movimiento, para decir hasta aquí hemos llegado y los truanes, esos lobeznos que se enriquecen, esa avaricia, pero ¿para qué quieren tanto dinero si no se van a poder llevar ni un euro a la tumba, al otro mundo? No se lo pueden llevar, lo van a dejar aquí. Entonces, a partir de ahí, creo que tenemos abiertas unas expectativas desde el Consejo. Estamos orientados a ver qué perspectivas podemos y por dónde podemos retomar la lucha que teníamos antes de la pandemia para con más ganas esforzarnos por un mundo mejor, un mundo distinto, donde la igualdad, la humanidad, la libertad, la riqueza se reparta equitativamente y donde podamos vivir en paz con esta maravillosa tierra en la que estamos. Esa es mi perspectiva. Gracias, presidente, por tus palabras. Gracias a vosotros. Espero que a los oyentes también les haya gustado. Y sabes que aquí tienes una casa, que te respetamos, te queremos y cuando quieras puedes venir. Y lo digo a título personal. Encantado de ir, María Dolores. A ver, la graciosa. Encantado de ir, prepararme un hueco, cuanto que podamos. Oye, cuando quieras, porque además te quedaste con ganas de pescar, ¿verdad? De ir salir salir al mar. Bueno, pues sí. Y entonces, ¿alguna cosa más? ¿No? Damos por entonces concluso este acto agradeciendo al Cabildo una vez más. Yo quiero agradecer otra vez a mi consejo el apoyo que nos ha dado y quiero agradecer a la Fundación ese tiempo que nos ha dedicado y este acto tan bonito que hemos podido llevar a cabo. Gracias a ustedes. Nos tienen aquí de corazón. Gracias a todos. Rectora. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Molt bé.